¿Cómo están todos? Buenas noches. Siguen los cruces de indirectas y directas en las redes sociales entre miembros de Alianza País. Sin embargo, el movimiento descarta una crisis interna. Hola, Diana. Víctor, amigos, buenas noches. Los miembros de Alianza País reconocen que hay desavenencias y opiniones diferentes. Y con este tema empezamos hoy 24 horas. Alianza País atraviesa un momento de tensión en medio de las recientes declaraciones de algunos de sus miembros y al cruce de mensajes en redes sociales. Luego de la reunión entre el presidente Moreno y sus legisladores, aprovecharon este jueves para hacer una evaluación. Seguimos apoyando al liderazgo de Rafael Correa. Pero ya no está en el poder. No está en el poder, pero políticamente es presidente del Buró Nacional. Ahora estamos en un proceso de transición, no solamente técnica, sino también es una transición política. Por supuesto, el bloque está cohesionado. Tras ser posesionado por la Asamblea como nuevo superintendente de ordenamiento territorial, Fernando Cordero se refirió a la situación interna de Alianza País y a los pronunciamientos del mandatario Moreno y del expresidente Correa. Este conato de distorsión. Hemos escuchado ayer 2 mensajes directos en alerta temprana como para no hacer de la forma el fondo. Creo que ha habido interés exógeno a Alianza País para mostrar que estamos ya un poco al borde de las peleas y las divisiones. En Quito, Ana María Cañizares, 24 horas. Bueno, y el diálogo propuesto por el presidente de la República es bien visto por la ciudadanía. Los sectores empresariales, académicos y políticos coinciden que es la mejor manera para encontrar acuerdos después de 10 años donde no hubo ese espacio para estos acercamientos. Pasados 10 años, la banda presidencial cambió de manos y esto significó una nueva política que difiere de las puertas cerradas y la imposición correísta. Tomen asiento, por favor, muchas gracias. Así como una política de diálogo y construcción participativa ve la transición del gobierno el académico César Montaño. Creo que Ecuador ha pasado 10 años de un esquema público de odio, de cierre de puertas para el diálogo, y Ecuador espera otra cosa. Sin embargo, en los últimos días el expresidente Correa ha ejercido la política de la que dijo tomaría una pausa, cuestionando la gestión de Lenín Moreno a través de 140 caracteres en la red social Twitter, lo que generó también una respuesta del primer mandatario, que desde distintos sectores consideran deja ver una nueva política pacifista. Con esa orientación, esos mensajes deben ser bien recibidos. No puede ser que en un país democrático se discuta sobre cuestiones que, sin que se diga que no sean importantes, se deje de lado y se distraiga a la opinión pública en general sobre temas que son realmente sustanciales. Positiva, porque veo que se está separando del gobierno anterior, el presidente Moreno, y veo que ha sido consecuente con el presidente Correa, porque en realidad aún no ha mostrado la condición en la cual el gobierno anterior deja el país en cuanto a la economía. Y la ciudadanía también tiene su criterio sobre el inicio del diálogo, la reconciliación nacional y las críticas del expresidente Correa. Pienso que es un buen paso en medio de 10 años de grosería y de insulto al pueblo ecuatoriano. Me parece muy bien que el presidente Lenín Moreno sea comprensible y esté dialogando con todo. El presidente Correa ya cumplió su etapa, ahora debe respetar y debe dejar que el nuevo gobierno actúe. Para el 10 de julio, Rafael Correa anunció su viaje a Bélgica. Ya sin él y con respaldo popular, esperan que se evidencien realidades y cambios. Ya no tiene nada que hacer en este país. Fue presidente durante los últimos 10 años, dejó al país en una pésima situación económica y ahora tiene que dejar que trabaje tranquilo el nuevo presidente con su plan de gobierno. La posición del exmandatario ya debe pasar a un segundo plano, no debe marcar ni la agenda de los medios, ni la agenda de discusión de la sociedad, peor todavía la agenda del gobierno actual. E insisten en que el reto es unir a un país fragmentado y pasar la página de una política que generó división. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Mientras tanto, el presidente Moreno continúa el diálogo nacional y recibió al ex candidato presidencial Paco Moncayo. También dialogó con los representantes de los gobiernos provinciales, municipales y parroquiales. Buen día a todas. Es el tercer ex candidato a la presidencia que acude a Carondelet para dialogar con Lenín Moreno. Paco Moncayo, quien apoya estos acercamientos, recibió la bienvenida del primer mandatario. Su presencia, cuando requiramos él o nosotros dialogar acerca de temas importantes para la patria,
va a ser muy importante porque sé, claro que les vas a decir la verdad. El diálogo es una de las herramientas políticas más importantes para tener un buen gobierno. Me parece que es importante conversar con todos, escuchar a todos. La reunión duró aproximadamente 1 hora y allí, entre otras cosas, hablaron sobre la seguridad y el combate al microtráfico. El tema no se radica solamente en las tablas, que hay que enfocar el problema en su totalidad. Y en su totalidad implica un enfoque de seguridad ciudadana, una ley de seguridad ciudadana que yo presenté hace 6 años y que lastimosamente duerme todavía en los archivos de la Asamblea, creo que debería ser recuperado. El primer mandatario también conversó con representantes del Consorcio de Gobiernos Provinciales, de la Asociación de Municipios del Ecuador y del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales del país. Ellos llegaron con una preocupación: el presupuesto. El gobierno se ha comprometido a revisar este tema. La fórmula con la que se establece cuánto recibe cada prefectura, cada municipio, cada junta parroquial para lograr más equidad. Estamos comprometidos en cerrar brechas de desigualdad territorial. Los gobiernos descentralizados no quieren depender únicamente del presupuesto. Las propuestas que llevaron serán analizadas. Hemos hablado sobre la posibilidad de la delegación de vías, si estas pueden tener la posibilidad de peajes en las diferentes provincias. Estamos buscando mecanismos para los gobiernos municipales más pequeños, para que puedan obtener créditos subsidiados a través del Banco del Estado. Plantear una línea de crédito de manera internacional con aval soberano para los gobiernos parroquiales. En este encuentro acordaron reuniones mensuales para conversar de estos y otros temas. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Un nuevo gerente está al frente de la Corporación Nacional de Electricidad. Se trata del ingeniero Antonio Intriago Williams, quien aseguró que no pertenece ni está afiliado a ningún partido o movimiento político. La primera en decirlo fue la asambleísta Marcela Guiñaga. Luego se sumó el expresidente Rafael Correa. Las empresas eléctricas del país entregadas a los Bucarán como cuota del diálogo nacional de Lenín Moreno. El ex candidato a la presidencia rechazó las acusaciones. Pero frente a la Corporación Eléctrica Nacional, existe nuevo gerente desde hace 2 semanas. Incluso en su página web lo informan. Antonio Intriago Williams es el nuevo gerente general, en reemplazo de Jorge Jaramillo, quien estuvo 2 años en frente de la corporación. Quiero aclarar que no pertenezco a ninguna tendencia política, pero conjugo con el proyecto político de la Revolución Ciudadana, lo cual se puede evidenciar en mi participación en instituciones del sector público, como la Corporación Financiera Nacional y el Ministerio de Justicia a lo largo de 8 años. A esta administración lo acompañan otros 9 directivos. Es muy probable que estos comentarios negativos hayan sido emitidos por personas que estaban a cargo de las eléctricas y que ahora se sienten afectadas por la designación de un perfil joven, profesional y capacitado, como lo demuestra mi hoja de vida y mi experiencia. CENEL es la mayor empresa de distribución y comercialización de energía eléctrica del país y la 4ª mayor empresa de Ecuador por su nivel de ingresos. Dayana Monroy, 24 horas. El Principado de Andorra confirma que el exministro de Electricidad de Rafael Correa, Alexei Mosquera, trajo al país más de $500,000 a través de decenas de transferencias a empresas suyas, de sus familiares y otras aún desconocidas. Es parte del dinero que Odebrecht le pagó cuando era ministro de Estado. La asistencia penal internacional comienza a revelar el origen y destino del dinero que Odebrecht depositó en las cuentas de funcionarios públicos y sus empresas en el mundo. Aun cuando se ha pretendido decir que se trata de honorarios. En principio tendría todo el derecho para hacerlo, como consultor privado, etc. El problema es que no lo declaró. Hay defraudación tributaria y probable lavado de activos. Las autoridades de justicia presumen la existencia de sobornos. La Fiscalía del Principado de Andorra amplió su investigación y en el alcance del informe da detalles de los movimientos de un estratégico ministro del correísmo. Cuando Alexei Mosquera estaba en plenas funciones de ministro de Electricidad de Rafael Correa y abanderando proyectos hidroeléctricos como el Toachi Pilatón, recibe la transferencia de $1 millón por parte de la empresa Cleanfield. Los propios delatores de Odebrecht han reconocido que esta fue la empresa creada para el pago de sobornos en países como Perú y Ecuador. El $1 millón llega a través de 4 transferencias en 2008 a favor de la empresa Tokyo Traders, constituida en Panamá a nombre de Alexei Mosquera y su tío, Marcelo Endara.
Mosquera sale del gobierno en 2009, pero comienza a mover el dinero recién en 2011. Lo hace a través de la compañía Percy Trading S.A., una offshore también constituida en Panamá y también de propiedad de Alexei Mosquera y su tío. Percy Trading de Panamá tenía su cuenta bancaria en Andorra. La Fiscalía de Andorra investigó el detalle de las transacciones y revela cómo es que Mosquera repartió el dinero a través de varias transferencias a bancos en Ecuador. Algunas se registran como transferencias a la empresa Autorush S.A., más de $124.500. A la ciudadana argentina Antonia Karen Krieg, $19.700. El propio Alexei Mosquera se transfiere más de $46.500. Otra de las empresas que recibe importantes cantidades de dinero sin registro de sus propietarios es Shaw & Sons, más de $140.000. La empresa True Energy, de propiedad de Alexei Mosquera y su socio Santiago Játiva, recibe $9.870. El propio Santiago Játiva recibe $25.000. Y otros, entre consultores de energía y empresas relacionadas con el sector, reciben más de $317.000. El sistema de creación de empresas y las transferencias sistemáticas del dinero aún están siendo investigadas por la policía de Andorra. Queda por saber el destino de cerca de $500,000 que llegaron a las cuentas del exministro de Correa. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. La Comisión Nacional Anticorrupción presentó en la Fiscalía una denuncia penal en la que solicita al fiscal Carlos Vaca que investigue el presunto cohecho y concusión y que determine responsabilidades en el caso Caminosca. Son los integrantes de la Comisión Nacional Anticorrupción que caminaron 6 cuadras hasta la Fiscalía General del Estado para entregar una denuncia penal, con la expectativa de que ahora sí el fiscal Vaca investigue Caminosca. Hoy no le vamos a dejar al fiscal que haga lo mismo lo que hizo Chiriboga en fechas anteriores. Nos archivaron todas las denuncias. Minutos antes, en presencia de los líderes de varias organizaciones sindicales y gremiales que dicen son sus mandantes y quienes pidieron crear esta comisión de lucha anticorrupción, habían detallado información con la que dicen cuentan para concluir que existen elementos para investigar a los funcionarios. Y tienen relación con Glass, con el señor Albornoz, señor Espinosa, Arias, Castro, Villegas y Armendáriz. Tenemos la documentación suficiente. Así lo explica también el excontralor del Estado, Marcelo Merlo, quien dice que el laudo arbitral presenta importantes indicios. No le dice a Caminosca, devuélvame los 17 millones que compré sus acciones porque yo no puedo ser parte de una organización corrupta. Sí concluye el Tribunal de Arbitraje diciendo que existieron pagos ilegales, pero no se establece la culpabilidad porque obviamente no es de su competencia. E insisten en que el fiscal debe iniciar las investigaciones en el país, pues información importante sobre un informe a los estados financieros está en las oficinas de Caminosca en Cumbayá. Para, de acuerdo con sus facultades, solicite esa información bajo prevenciones de ley. Anunciaron también que en septiembre deberán presentarse ante la justicia por una querella que inició en contra de los miembros de esta comisión el actual asambleísta, antes ministro de Electricidad, cuyo nombre constaría en el laudo arbitral, Esteban Albornoz. Sin embargo, dicen seguirán investigando este y otros presuntos casos de corrupción. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. La Asamblea debate en segunda instancia el proyecto sobre paraísos fiscales, como dispuso la consulta popular del pasado mes de febrero. Nuestra compañera Ana María Cañizares está desde el Legislativo para contarnos cómo avanza la discusión del texto. Ana María, buenas noches. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La Asamblea continúa a esta hora con el debate sobre el proyecto para viabilizar la consulta popular de febrero pasado sobre el tema de paraísos fiscales. La iniciativa prohíbe el desempeño de una dignidad de elección popular o de servidor público a personas que tengan capitales en paraísos fiscales, incluidos candidatos. El proyecto da un plazo hasta marzo del 2018 para que quienes posean bienes o capitales offshore se deshagan de ellos. De lo contrario, podrían ser sancionados a través de juicio político, destitución, cese de funciones o sumario administrativo. El debate aquí en el Pleno ha sido intenso entre la oposición y el oficialismo. El movimiento Creo ha sido uno de los más críticos a la propuesta por considerar que se ha sobrelimitado, mientras que Alianza País insiste en que el proyecto evita la evasión tributaria. Quien pretende hacerlo tiene intereses que van desde la evasión de obligaciones tributarias hasta
despistar los controles de legalidad, de legitimidad. Cualquier persona, empresario, puede tener sus recursos, siempre y cuando se declaren, es decir, que no se oculten. El banquero disfrazado de candidato y todo su círculo político y económico están en contra de esta propuesta justamente porque afecta sus intereses particulares. Hablan constantemente del banquero, quien distribuye riqueza pagando $5 millones de impuestos a título personal, y quien no hace patria sacando los $600.000 que no los obtuvo trabajando sin pagar impuestos. Pretender manchar la honra del exmandatario Rafael Correa no lo vamos a permitir, señor presidente. No me llamaron a jalar la orejita. Soy histérica, no sumisa. Gracias. Para la investigación de funcionarios que podrían tener bienes o capitales en paraísos fiscales, el texto otorga la facultad a la Contraloría de una investigación administrativa, pero también a la Corte Constitucional para el caso de dignatarios, lo que ha generado observaciones por parte de la oposición. Aquí algunas reacciones. Porque si la Constitución dice que a un presidente o a un vicepresidente se le destituye mediante juicio político, con esta ley no habrá juicio político y simplemente será destituido sobre la base de un informe de la Corte Constitucional. Y entre las causales para destituirlos no está que tenga bienes o inversiones en un paraíso fiscal. Bien, se espera que en los próximos minutos el presidente de la Asamblea, José Serrano, cierre el debate y dé paso a la votación de este proyecto para viabilizar la consulta popular sobre el tema de paraísos fiscales. Hasta aquí el informe, volvemos con ustedes y más noticias. Una buena noche para todos. Gracias, Ana María. Buenas noches. Y el oficialismo bloqueó con su mayoría el intento de los legisladores de oposición para pedir la comparecencia en el pleno de Richard Espinosa, presidente del directorio del Instituto de Seguridad Social, para tratar sobre la deuda que mantiene el Estado con el IES. El asambleísta de Creo, Luis Pachala, hizo el pedido para incluir el tema en el orden del día antes del inicio de la sesión del pleno. Sin embargo, este fue negado. En Venezuela, donde desde hace 3 meses, cuando comenzó la ola de protestas, el gobierno ha optado por implementar políticas de represión a través del uso de la fuerza pública del Estado y de civiles armados pro gobierno denominados colectivos. Natalie de Nóbrega nos informa. En un principio, los colectivos nacieron como organizaciones de luchas sociales para atender los problemas de la comunidad. Actualmente defienden parcelas políticas y actúan bajo la mirada complaciente del Estado. Fueron los colectivos ahorita aquí en Montalbán 1. Me cayeron entre varios, menos mal que varios estamos gritando y por eso no lo mataron, iban a sacar una pistola ahorita. Vinieron en motos, un grupo de 6 como siempre, contra el chamo solo. Se autodefinen públicamente como colectivos sociales, culturales, deportivos o políticos. Sin embargo, algunos se muestran abiertamente como el brazo armado del pueblo, los guardianes de la revolución. Básicamente defender la patria desde cualquiera de las trincheras que asumamos en el momento. Venezuela es de los venezolanos, de los patriotas, de los bolivarianos, de nosotros los chavistas. Cuando digan que Rondón vaya para la calle, Rondón saldrá para la calle, Rondón les dirá se les acabó su cuarto de hora o les llegó su cuarto de hora. Con un refrán muy popular, a todo cochino le llega su sábado. No queremos que a ustedes les llegue el sábado ni queremos llamarlos cochinos tampoco. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social denuncia que el Plan Zamora, el dispositivo de seguridad para controlar las manifestaciones, promueve y consolida acciones conjuntas entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y civiles armados, facultándolos inconstitucionalmente para actuar en el control del orden público. Ellos forman parte de la estructura de la Fuerza Armada Nacional. Pues en este sentido hemos visto cómo estos grupos de civiles armados se identifican como el brazo armado de la revolución y permanentemente están asediando a las personas que son críticas al gobierno. Hay un número importante de heridos de bala por estos individuos que sin duda alguna son delincuentes y que actúan con total impunidad, tienen armamento de guerra, incluso tienen financiamiento por medio de ciertas instituciones del Estado. Según diversas investigaciones, los colectivos actúan al margen de la ley, extorsionan, secuestran y cobran vacuna.
Hasta ahora el colectivo más poderoso en armamento es Tres Raíces. Cuenta con 180 miembros y se escuda detrás de una fundación que también tiene una textilera y una estación de radio donde solo se habla del fallecido expresidente Hugo Chávez. El año pasado 5 de sus miembros fueron detenidos por la policía de Caracas por haber participado en el plagio de un comerciante nigeriano, pero inmediatamente fueron liberados. Representantes de 60 colectivos del 23 de enero fueron a presionar al entonces vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturi, para que dejaran en libertad a estos detenidos como que si fueran niños Jesús, destituyeran al entonces director de esa policía. Muchas han sido las denuncias de los ciudadanos en contra de los colectivos por participar en hechos delictivos e incluso asesinar a venezolanos durante las manifestaciones de calle. Desde Caracas para 24 horas, Natalie de Nóbrega. Más noticias. Tras un recorrido de obras por Manabí, el ministro de Transporte, Paul Granda, aseguró que a mediados de agosto estará lista la terminal aérea provisional de Manta. Esta será la primera etapa de la construcción del aeropuerto definitivo. Yo lo que quiero, compañeros, es emergencia, hay que actuar con emergencia. No podemos dilatar estos temas. Estos temas tenemos que concretar. Es el ministro de Transportes y Obras Públicas, Paul Granda, exigiendo a la contratista encargada de la obra que se entregue a la brevedad posible la terminal aérea emergente de Manta, obra de 1.200 metros cuadrados, que reemplazará desde mediados de agosto a las carpas en las que desde abril de 2016 funciona el aeropuerto. Hemos dado una disposición clara y concreta, querido ministro de Turismo, porque sabemos la importancia de contar con el aeropuerto, que se concluya a la brevedad posible ese terminal provisional. La estación de 300 pasajeros que se construye a un costo de $500,000 será la primera fase del proyecto. Vamos a iniciar también a la brevedad posible con la construcción definitiva del nuevo aeropuerto de Manta. Va a representar una inversión de $26 millones. El terminal definitivo, asegura Granda, estará listo en un plazo de entre 18 y 24 meses y será financiado con un crédito internacional. Son recursos de un crédito chino y el crédito chino tiene un tiempo de ejecución que puede tomar entre 3 a 4 meses. Manabí es la tercera provincia más poblada del país y requiere tener un terminal aeroportuario adecuado. Por ahora, la terminal aérea provisional que funcionará en este galpón tiene un avance del 44%. En poco menos de 5 semanas pondrá fin a la terminal bajo carpas, que durante casi año y 3 meses ha recibido a pasajeros nacionales y extranjeros. Carlos Acoto, 24 horas. La primera sesión del Consejo Consultivo Productivo y Tributario se realizó esta mañana en Guayaquil. A la cita, que fue presidida por el vicepresidente Jorge Glass, asistieron representantes de diversos sectores productivos para delinear la metodología del Consejo. No se trataba de un evento político. Sin embargo, en un escenario similar al suscitado el miércoles en los exteriores de la Fiscalía en la capital, el vicepresidente Jorge Glass fue recibido por simpatizantes que con banderas y gritos lo esperaban afuera de la gobernación del Guayas, hasta donde llegó para presidir la primera sesión ampliada del Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Aquí, en su discurso de apertura, el vicepresidente aseguró que en menos de 90 días, plazo planteado desde el Ejecutivo, se definirán las estrategias concretas del Consejo. Una agenda en donde existan resultados de rápido impacto. Y eso no significa que no va a haber resultados antes de los 90 días. Vamos a ir resolviendo problemas en el camino. Tras 2 horas de un diálogo a puerta cerrada, en el que también participaron representantes de sectores productivos específicos, el Consejo hizo público los temas que se pusieron sobre la mesa. Hay propuestas para generar producción, para generar empleo, propuestas de disminución de trámites, propuestas de líneas de financiamiento. Esas propuestas y esos planteamientos van a ser tratados por el Comité Ejecutivo para entregar un documento al final de los 90 días que dispone el decreto. El sector privado, asegura, insistirá en la eliminación de ciertas cargas tributarias. Anticipo el impuesto a la renta definitivamente es algo transversal que todo el sector productivo del Ecuador necesita una revisión inmediata. En el tema de la devolución del IVA del lado exportador también lo hemos puesto sobre la mesa, hemos propuesto no más impuestos, pero también estamos llevando opciones para cubrir ese déficit fiscal que actualmente tiene el país. En la sesión no se discutió sobre las 400 subpartidas de importación a las que se pretende gravar con el 5% más de aranceles, pues este y otros temas se tratarán, aseguran, en futuras mesas de diálogo. Carlos Acoto, 24 horas. Y los exportadores ecuatorianos que tras el acuerdo comercial con la Unión Europea han empezado a enviar sus productos a ese continente,
Piden al gobierno incentivos y facilidades que les permitan manejar precios más competitivos. Que ya tiene todo listo, cuenta este exportador ecuatoriano, pues en un mes, un contenedor de snacks hechos con plátano orgánico, producidos en su planta situada en el Carmen Manabí, saldrá rumbo a Alemania para conquistar nuevos mercados. Recibí la visita de este cliente alemán, conoció la planta, en agosto se lanza el primer contenedor. Será su primer envío a Hamburgo tras haber negociado, aprovechando el acuerdo multipartes que con la Unión Europea fue firmado en noviembre del año pasado. De hecho, las cifras revelan que solo de enero a marzo del 2017 las exportaciones de Ecuador al viejo continente aumentaron en $100 millones. Son 500 millones de consumidores. En el grupo de favorecidos está también este fabricante de muebles personalizados, quien ya está negociando para vender su producto en tiendas élite de Francia, Italia y otros mercados. Ha habido, digamos, acercamientos con algunos expertos. Ambos coinciden en el beneficio que el acuerdo con la Unión Europea ha significado, pero creen que aún así hacen falta más mercados y consciente de ello, el Estado ecuatoriano lleva 3 rondas negociando con la Asociación Europea de Libre Comercio, que alberga países como Suiza, Islandia y Noruega, donde hay 13.5 millones de habitantes con alto poder adquisitivo, en quienes los muebles de Don Marcelo podrían encontrar un nicho. La idea de llegar a acuerdos comerciales tanto para el crecimiento de la oferta exportable como también la atracción de inversiones. Desde el ejercicio público en esta semana se han llevado a cabo 3 días de negociaciones. Esperamos tener la 4ª ronda de negociación en el mes de octubre y cerrar con la 5ª ronda de negociación, que será en diciembre o enero, en donde podríamos decir que tenemos un nuevo acuerdo comercial con una nueva región. A esto dicen los productores, debería sumarse una renegociación de las preferencias con los norteamericanos, pues en el 2016 el 23% de las exportaciones ecuatorianas no petroleras se fueron a dicho país. El 60% de la producción de Don Vinicio se vende allí. Pero y aspiro que se pueda lograr una firma de un acuerdo con Estados Unidos. Luisa María Heredia, 24 horas. El ministro de Educación anuncia que fortalecerá las unidades educativas del Milenio y que reabrirá las escuelas unidocentes que se cerraron en el anterior gobierno. Luego de un análisis y evaluación de la infraestructura de las escuelas unidocentes que fueron cerradas en el anterior gobierno, el actual ministro de Educación está dispuesto a autorizar su reapertura. Que tengamos la infraestructura adecuada, ¿verdad? En otros casos puede ser la mejora del sistema de transporte, pero la idea es aumentar la cobertura indudablemente. El anuncio lo hizo durante una visita a los establecimientos educativos de Tulcán, asegurando además que las unidades educativas del Milenio serán fortalecidas con un plan integral con transporte comunitario. El objetivo de este año es inaugurar 73 obras de lo que llamamos nueva infraestructura. Potenciar el bachillerato técnico con una fuerte inversión del gobierno es otro de los anuncios del ministro, a fin de que el estudiante tenga una certificación laboral y una formación teórica y práctica que engrane con la universidad. Uno, el aspecto relacionado con cobertura educativa y el otro aspecto relacionado con mejora de rendimiento. El secretario de Estado anunció también que se presentará un plan de alfabetización con una campaña masiva, pero el presupuesto dependerá de la Asamblea Nacional. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. La policía destruyó 2 plantaciones de coca en el cantón Eloy Alfaro en Esmeraldas. Algunas de las plantas alcanzaban 3 metros de altura. Los cultivos se encontraron en 2 islotes pertenecientes al sector de la Alegría de la parroquia El Progreso del cantón Eloy Alfaro, norte de Esmeraldas. Cada uno medía 1 hectárea aproximadamente. Hemos podido detectar e identificar algunos sembríos de hoja de coca en la provincia de Esmeraldas. Las plantas estaban dispersas, sin un orden fijo y tenían variados tamaños que oscilaban entre 30 centímetros y los 3 metros de altura. Los elementos de criminalística GEMA y de la unidad de químicos de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional realizaron la erradicación y quema de las cerca de 10.000 plantas. Son plantas grandes, de aproximadamente 3 metros, que se puede determinar y se puede verificar que han sido cosechadas, obviamente para algún fin ilícito. En el lugar no se detuvo a ninguna persona. Los cultivos al parecer son silvestres. La zona selvática y de acceso solo fluvial fue ideal para que estas plantas crezcan sin ser detectadas. Estos son sembríos esporádicos, me imagino que ha de haber existido en años anteriores y que obviamente la gente del sector lo que hace es recoger las hojas de coca para venderlas con otro fin. Las autoridades investigan el o los propietarios de estos predios para determinar quiénes estaban cosechando las hojas de coca. Desde Esmeraldas, Carlos Chamorro, 24 horas.
David Piña, el joven sentenciado a 25 años de prisión por el asesinato de Karina del Pozo en Quito, envió una carta al presidente Moreno pidiéndole que reabra su caso y que además sea trasladado de la cárcel de La Tacunga hasta la cárcel 4 de Quito. Familiares y amigos que se concentraron con pancartas en la Plaza de la Independencia entregaron la misiva. Nuevamente, familiares y amigos de David Piña, sentenciado a 25 años de prisión por asesinato en el caso de Karina del Pozo, se concentraron en la Plaza Grande de Quito frente al Palacio de Gobierno para pedir a las autoridades se reabre el caso. Que verifiquen el caso, mi hijo es totalmente inocente. Este recurso de revisión en materia jurídica trata de que se reabra o se reaperture el caso para que pueda ser analizada una prueba nueva. Luego de la protesta, el nuevo abogado y el padre de Piña entregaron una carta en la Presidencia de la República, dirigida por David al presidente Lenín Moreno. Es una carta realizada con puño y letra por parte de David, donde hace un recuento sobre su inocencia. Además, solicita al señor presidente que le autorice a través de las personas o autoridades indicadas el traslado desde la cárcel CRS La Tacunga hacia la cárcel 4. La defensa de Piña asegura que es necesario que el joven sea trasladado a otra cárcel. Donde él debe estar protegido realmente. Porque está en riesgo su vida. Entonces por eso queremos nosotros que el señor presidente lea la carta. Además aseguraron que de abrirse el caso presentarán nuevas pruebas. Estamos viendo la opción de presentar nuevos testigos adicional a las pericias que tenemos que presentar. Helen Quiñones, 24 horas. Atención, hace pocos minutos la Asamblea Nacional con 107 votos favorables y 18 negativos aprobó el proyecto de ley sobre paraísos fiscales tras un intenso debate en el Pleno que enfrentó las posiciones del oficialismo y oposición. La iniciativa prohíbe el desempeño de una dignidad de elección popular o de servicio público a personas que tengan capitales en paraísos fiscales, incluidos candidatos. El texto pasará al Ejecutivo para su aprobación o veto.